tiempo donde los negros no tenían derechos en las colonias francesas por la esclavitud. Hubo un tiempo donde los judíos y los gitanos fueron perseguidos por los alemanes. Hubo un tiempo donde los armenios sufrieron un genocidio a mano del Imperio Otomano. Y tanto los franceses, alemanes y turcos de ese momento histórico probablemente apoyaron esas medidas porque pensaron que estas personas no eran personas, no tenían derechos. Hoy en una reflexión, ¿qué es una persona jurídicamente hablando? Hace un tiempo mi amigo Lotec, un suscriptor del canal, me pidió que grabara un video sobre el significado de persona jurídicamente hablando. Estaba pendiente porque he estado concentrado estas últimas semanas en crear nuevo contenido en TikTok, en YouTube Shorts, que les pido el favor que lo apoyen y me sigan en esas redes. Pero hoy retorno a este formato. Primero que todo tenemos que hacer una claridad o vamos a limitar un poco la pregunta porque es muy importante, muy interesante, pero es muy amplia. Porque jurídicamente hablando también hay otro tipo de personas que se llaman personas jurídicas, que son ficciones. Entonces, por ejemplo, las empresas, cierto tipo de entidades públicas, algunas instituciones tienen como una personalidad jurídica y se llaman personas jurídicas. En este video me voy a concentrar únicamente en las personas naturales, en las personas de carne y hueso como nosotros. ¿Qué significa ser una persona natural? Resulta que existen muchas respuestas, tantas respuestas como concepciones o definiciones del derecho. Una persona que solo admita criterios intrasistemáticos, es decir, que diga que el derecho solo es lo que está dentro del ordenamiento jurídico, pues va a comenzar a mirar la ley y otro tipo de normas. Y yo me voy a enfocar en 5 países, que son los 5 países que más ven este canal. Está México, Argentina, Colombia, Chile y Brasil. Vamos a leer las diferentes definiciones que traen sus legislaciones para que entendamos un poco. Entonces, en el caso de México tenemos el Código Civil Mexicano, que en el artículo 22 dice: la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Aquí podemos ver que la concepción que se tiene de persona es como si iniciara desde el nacimiento. Luego tenemos en Argentina el Código Civil Argentino, artículo 51, que nos dice: todos los entes que presentasen signos característicos de humanidad, es decir, todos los individuos de la especie humana, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible. Pues hasta aquí no nos dice si tienen que nacer o no tienen que nacer, pero el artículo 54 dice: tienen incapacidad absoluta, numeral primero, las personas por nacer. Entonces el Código Civil Argentino, en contrariedad de lo que establece el mexicano, sí contempla que las personas que están por nacer son personas. Luego tenemos el Código Civil colombiano en el artículo 90, que dice: la existencia legal de toda persona principia al nacer. Esto es, al separarse completamente de su madre. Lo mismo nos establece el Código Civil chileno en el artículo 74, por lo que quiere decir que también para Colombia y para Chile se es persona desde el nacimiento. Y por último tenemos el Código Civil brasileño, que dice: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Quiere decir que la personalidad civil de la persona comienza desde el nacimiento. Tenemos entonces 4 países, México, Colombia, Chile y Brasil, que dicen que se es persona desde el nacimiento, y tenemos Argentina, que da a entender que se es persona desde la concepción. Pero adicionalmente tenemos que tener en cuenta que existen normas internacionales, y estas normas internacionales muchas veces tienen un rango superior a una ley ordinaria. Dentro de estas normas internacionales tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que regula el tema de los derechos humanos de los niños. En el preámbulo dice lo siguiente: considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Este preámbulo nos da a entender que los niños son niños desde antes de que nazcan, es decir, que son personas antes de que nazcan. Y luego tenemos también la Convención Americana de Derechos Humanos, o el Pacto de San José, que dice en el artículo 1, numeral 2: para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Y luego dice el artículo 4, numeral 1: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general
a partir del momento de la concepción. Entonces, como pueden ver, si bien las leyes de los estados difieren, estas dos normas de carácter internacional establecen que se es persona, o dan a entender que se es persona desde el momento de la concepción. En todo caso, yo creo que es insuficiente. Nosotros no nos podemos basar en lo que diga una ley, en lo que diga la Constitución, en lo que digan unos jueces, sino que tenemos que ser autocríticos. La ley no nos puede definir a nosotros qué es una persona, porque ya la ley en el pasado ha cometido errores muy graves. Ha rechazado grupos de personas por dónde nacieron, su nacionalidad, lo que les pasó a los armenios, por cómo eran, su color de piel, lo que les pasó a los esclavos, o su religión, lo que les pasó a los judíos o a los gitanos, ¿cierto? Y tranquilamente en el futuro podrían sacar una ley, no sé, qué sé yo, que diga que las personas que les gusta la pizza con piña, que esa cosa es asquerosa, tristemente, no son personas. Entonces, si nosotros no somos críticos con la ley, vamos a tener que afirmar que efectivamente no son personas. Y cuando uno dice que la ley no es suficiente, entonces se tiene que ir a otros campos del conocimiento. ¿Qué otros campos? La filosofía, la biología, la antropología, pero sobre todo la metafísica. La palabra persona tiene un origen, un antecedente importante en los romanos, especialmente en Cicerón, que comenzó a hablar de personas en oposición a la res. La res significa cosa, es decir, las personas no son cosas. Para eso se comenzó a utilizar el término. Luego tenemos que etimológicamente el término persona viene del latín personare, que significa como hablar en voz alta, con voz fuerte, ¿cierto? Porque los actores de ese entonces ponían unas máscaras que lo que hacían era como potenciar la voz. Y en griego esa palabra personare se llamaba prosopon. Para el desarrollo del término persona fue muy importante el cristianismo. De hecho, la palabra persona se consolida dentro del cristianismo, porque los padres capadocios del siglo IV y los teólogos de ese entonces tenían que explicar un fenómeno complicado, y era la Trinidad, el misterio de la Trinidad. ¿Cómo era posible que los cristianos dijeran que habían tres personas distintas y un solo Dios verdadero? Un musulmán, por ejemplo, un judío ven esto y dicen que eso es politeísmo, porque pues es incomprensible para ellos. Entonces, para desarrollar más el término persona, lo que hicieron los padres capadocios y los teólogos de ese entonces fue acudir a dos palabras griegas muy importantes. La primera, hipóstasis, que significa sustancia. Una sustancia es algo individual que se ve afectado por los accidentes, es decir, por cosas que pueden ser o no ser. Por ejemplo, cuando yo digo Pedro es blanco, o Pedro es negro, o Pedro es café, o Pedro es amarillo. Pedro es la sustancia y los accidentes es que sea negro, que sea blanco, que sea amarillo, que sea verde, etcétera, ¿cierto? Y el otro término griego que utilizaron fue ousia, que significa como las características que comparte un grupo de especies o de personas, ¿cierto? Entonces se dice que la Trinidad, decían los padres capadocios, que la Trinidad tenía tres hipóstasis, tres sustancias, pero solo una ousia. Eso era lo que explicaba eso de tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Finalmente llegamos a la definición más elaborada, que es la de Boecio, que nos dice que persona es una sustancia individual con naturaleza racional. Que sea una sustancia significa que es un ente individual y que se ve afectado por accidentes. Entonces, por ejemplo, Pedro, en el ejemplo que les ponía, Pedro es calvo. Entonces, Pedro es la sustancia y el accidente es que sea calvo, que sea peludo, que sea blanco, que sea moreno. Esos son accidentes, pero Pedro es la sustancia. Y que tenga naturaleza racional significa que Pedro tiene voluntad y tiene razón. ¿Sí? Pero aquí no nos llevemos a malentendidos, que muchas veces se presta para eso. No significa que Pedro efectivamente tenga que ser, o sea, que la tenga que ejercer en este momento, porque muchas veces no ejerce esa facultad. Por ejemplo, un bebé recién nacido no está pensando recién nace, ¿cierto? Y eso es lo que algunos filósofos, especialmente Peter Singer, un animalista, que de cierta forma como que diferencia la dignidad de una persona en el momento en el que está recién nacido y después cuando ya tiene más dignidad, pues como ya tiene más razón, como si tuviera más dignidad, y no es así. Entonces aquí tiene relevancia algo que nos decía una bioética italiana, que alguna vez leí en un artículo que se llama Laura Palaccini. Ella decía que esta condición, esta naturaleza racional del hombre, pues de la persona, digamos que se refiere es a una condición radical, o sea, se tiene o no se tiene ontológicamente por el hecho de ser humano. Entonces, por ejemplo,
Cuando vemos a una persona que es más inteligente que otra, a una persona que es más bruta, no significa que esa persona que es más inteligente es más persona. Sería absurdo. O que la que es más bruta es menos persona. Los dos son igualmente personas, porque ontológicamente los dos tienen la misma naturaleza. La tienen o no la tienen, ¿cierto? Y tampoco quiere decir que efectivamente uno la tenga que estar ejerciendo en ese momento. Porque, por ejemplo, un bebé recién nacido, pues no está pensando recién nace, ¿cierto? Pero sigue siendo persona, o sea, tiene esa naturaleza racional. En un momento la va a ejercer. O una persona que está en coma, pues en ese momento del coma no está ejerciendo absolutamente ninguna naturaleza racional. Pero ontológicamente, ese ente, ese individuo, tiene esa naturaleza racional. Y finalmente, pues yo lo que les quiero decir es como que esto no es como la definición última. Pueden haber muchísimas más definiciones, mucho más elaboradas, pero quiero hacerles una invitación, que ustedes sean críticos, porque es que la gente no es crítica, la gente cree que siguiendo la mayoría, o sea, están haciendo el bien. La gente cree que la mayoría no se equivoca. Y si ustedes hubieran vivido en Francia hace años, o si ustedes hubieran vivido en Alemania probablemente, hubieran vivido en el Imperio Otomano, muy factiblemente la mayoría de nosotros hubiéramos apoyado la esclavitud, hubiéramos apoyado el holocausto sin saberlo, hubiéramos apoyado el genocidio de los armenios. Y hoy en día yo creo personalmente que hay un error muy grande en la concepción que se tiene de persona, porque hay un grupo de individuos que están siendo excluidos completamente de cualquier protección legal, y son los individuos o las personas que están por nacer. Pero esa es mi posición personal. Igual, ser persona es algo muy bonito. O sea, cuando usted le dice que usted es una persona, es algo muy bonito y significa algo muy bonito. Significa que usted no es una cosa y que usted es valioso. Que por el hecho de ser usted persona, vale. Y John Finney decía algo frente al bien humano. Él decía que el bien humano vale tanto y en cuanto humano, no por lo que tengas, por lo que hagas o por lo que harás, sino por el hecho de que eres un ser humano. Entonces recuerda eso, eres muy importante, eres una persona, porque eres una persona, eres muy valioso, y además de que eres muy valioso o valiosa, también te invito a que seas autocrítico. Listo, que estés muy bien, hasta luego.